Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Como os dije en anteriores episodios, quería dedicar un episodio a hablar de, un poco de la complicada, vamos a llamarla así, relación entre la prensa y los influencers, es decir, la televisión, la prensa escrita, los periódicos tradicionales, aunque sean internet, etcétera, etcétera. Y lo primero de todo, decir que es una relación complicada, sobre todo más por parte de la prensa, digamos. Yo la verdad es que pocas veces he visto dentro del mundo de los creadores de contenido o del mundo de los influencers ningún tipo de problema ni de crítica si no ha habido una acción previa del otro lado hacia estos medios. Sin embargo, podemos ver, haciendo una búsqueda sencilla en la pestaña de noticias de Google, cómo la palabra influencer normalmente le da a la prensa para digamos, crear conversaciones, no del todo positivas. Es decir, la mayoría de las noticias de las que se hacen eco, una de dos, o están un poco sacadas de contexto o se aprovechan de un influencer en una parte del mundo, a veces en España, por supuesto, que ha cometido cualquier tipo de error para difundir esa noticia, mientras que otras, pues la verdad es que digamos que pasan mucho más desapercibidas, sobre todo si son positivas. ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues básicamente al final es porque realmente la prensa ha tratado a los influencers y a los creadores de contenido como competencia. Y esto realmente es así. Realmente tampoco podemos engañarnos. Realmente para tanto la prensa escrita como la televisión, los influencers son competencia y además son competencia en, digamos, varios aspectos. Vamos a enumerar todos ellos y hablar un poco de ellos, pero básicamente se reducen en 5. El primero, por supuesto, es en contenido. Al final podemos poner el caso de Ibai, que sería el caso un poco más, digamos, sencillo de entender. Ibai está creando varios contenidos ya al año, desde su velada anual, la Kings League, etcétera, etcétera, que realmente rivalizan o compiten con las plataformas tradicionales, con la televisión. Entonces, pues, evidentemente, pues, el público solo puede mirar una pantalla, digamos. Sí es verdad que vivimos en el mundo del multipantalla, pero en el mundo del multipantalla sería más o menos, pues, estar viendo algo y a la vez estar mirando el móvil, comentando en Twitter, etcétera, etcétera. Por tanto, no vas a estar viendo la velada del año de Ibai, o no vas a estar viendo una entrevista de Ibai a Rosalía, o no vas a estar viendo la Kings League y a la vez la televisión. Por tanto, compiten por contenidos. Luego, compiten por la publicidad, por supuesto. Y lo más importante, al final, la publicidad en la Kings League o la publicidad en, cual, en cualquier colaboración de un influencer, pues es un presupuesto que no llega a la televisión o que no llega a la prensa. Y pensémoslo claramente, hace 50 años o 30 años, presupuesto de publicidad, más allá del offline, lo que podrían ser vallas publicitarias, se iba todo para estos medios. Al final los grandes medios eran los que aglutinaban todos los presupuestos de publicidad de todas las marcas. Por tanto, por supuesto que han aumentado, digamos, el pastel, ha aumentado el presupuesto de todas las marcas
frente, digamos, a la publicidad, pero por supuesto que la televisión ha visto cómo tiene que repartir con otros actores. Y entre esos actores, además de las redes sociales, que también le hacen bastante daño, porque además se pueden segmentar bastante más, están los influencers y están los creadores de contenido, que muchas veces se llevan publicidad más allá de la que además tienen presente las redes sociales y, bueno, digamos que le quitan una parte del pastel. Por otro lado está la atención del público, que era un poco lo que hablábamos con los contenidos. Al final, la televisión normalmente ya se está viendo de fondo. Es decir, la mayoría de la gente ve la televisión mientras mira el móvil, mientras está en Twitter, mientras está en Instagram, mientras está en TikTok. Por tanto, la atención se va. Por tanto, digamos que los anunciantes saben esto y saben que sus anuncios, sobre todo ese momento, anuncios en la televisión, por poner un ejemplo, digamos que queda totalmente opacado porque nada más que, digamos, estamos viendo nuestro programa favorito de televisión y digamos que entran anuncios y dicen 3 minutos de anuncios, por poner un ejemplo, nosotros directamente abrimos TikTok, abrimos Instagram, abrimos Twitter, etcétera, etcétera. Por tanto, eso los anunciantes lo saben y son conscientes de ello y digamos que debido a ello, pues tienen en cuenta los presupuestos y tienen en cuenta los pagos. Saben que la atención no es tan clara. Además de que, digamos, digamos que el público también está no está tan segmentado como en las redes sociales, pero los anunciantes saben que el público joven no está atento a la televisión y también pues es otra parte digamos, del pastel que pierden, porque saben que la atención del público o los anuncios que se pueden colocar en prensa y en televisión son para otro nicho de mercado. Luego la exclusividad. Al final, por poner un ejemplo, cuando antes presentaba cualquier artista un disco, cuando cualquier actor presentaba su serie o película o lo que fuera, pues al final, digamos que tocaba esos momentos de los que hablan los actores o los músicos, en los que en un día das 15, 20 entrevistas fácilmente entre pues prensa, revistas, pasarte por un programa de radio, pasarte por un programa de televisión, etcétera, etcétera. Ese pequeño tour, digamos. Y al final, pues, estamos viendo como, pues, por ejemplo, en televisión, cuando un cantante o un actor todavía presenta su trabajo, pues pasa por El Hormiguero, La Resistencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta exclusividad ya no es única de este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque también se pasan ahora por los canales de youtubers, de creadores de contenido, etcétera, etcétera. Por tanto, digamos que también pierden esa exclusividad y algunos, igual por el trato que recibes en ese tipo de canales, ya están decidiendo, pues igual no pasarse por los canales, digamos, tradicionales o simplemente pues compartir su tiempo con los canales tradicionales o incluso pues dedicarles más tiempo porque en muchos de estos canales de creadores de contenido, como por ejemplo, yo que sé, el podcast de Jordi Wild, vemos como, digamos que la gente que pasa por allí está 3 horas. O sea, eso es mucho tiempo el que dedica y en la televisión sabemos que no es tanto tiempo el que tienes que dedicar y a la vez se suele ver a este tipo de personas más cómodas y suelen hasta dar algún pequeño palo a los medios tradicionales. Por tanto, esta exclusividad también compiten por ella. Y luego, por último, compiten también por prestigio. Es decir, al final antes lo que te hacía ser famoso, lo que te hacía, digamos, ser conocido era estar en la televisión. Y las grandes figuras de la televisión pues aprovechaban de eso. ¿Cómo? Pues ellos mismos, un periodista, por ejemplo, de calidad, tenía una credibilidad que le hacía, por ejemplo, poder anunciar un banco, poder salir en televisión en anuncios. Sin embargo, ahora las grandes figuras de la televisión también son muchas veces figuras bastante importantes dentro de las redes sociales y también hacen colaboraciones ahí. Sin embargo, compiten con los influencers, porque ya no son las únicas personas, digamos, famosas, entre comillas. Y esto pues hace que ellos mismos se den cuenta de que, evidentemente, para cualquier campaña en redes sociales están compitiendo con otras personas que no son nativas de las redes sociales. Por tanto, si pueden usar sus canales, digamos, donde trabajan para, digamos, azotar un poco al mundo influencer, pues les viene muy bien porque al final compiten con ellos. Y bueno, ese es un poco el resumen. Al final lo que digo, compiten por contenido, compiten por publicidad, compiten por la atención del público, compiten por la exclusividad, compiten por prestigio y todo esto se nota
y se nota un poco en esas pequeñas malas prácticas que está utilizando los medios tradicionales, la prensa, la televisión, etcétera, etcétera, para muchas veces notársele cierta inquina, notársele cierto desprecio, notársele cierta mala intención cuando habla de los influencers, cuando habla del influencer marketing, etcétera, etcétera. Lo vimos anteriormente con las redes sociales, pasó en su momento, otras que competían totalmente con estos medios tradicionales y cómo se hacían siempre eco de las redes sociales son malas para la salud, las redes sociales son peligrosas para tus hijos, etcétera, etcétera. Ellos siempre van a intentar cortar un poco la hemorragia. Pero bueno, digamos que al final, pues, es muy difícil de parar y bueno, tarde o temprano tendrán que aprender a convivir. Y bueno, esto es todo. Me gustaría saber qué pensáis, ya sabéis. hola@marketinginfluencers.com y nos vemos, por supuesto, en el próximo episodio en el que también hablaremos de los profesionales del marketing y, bueno, el influencer marketing. Así que nada, nos vemos. Adiós.